Niños, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, de Geografía y Economía de quinto de secundaria. ¿Alguna vez has escuchado la frase "la unión hace la fuerza"? Seguramente que sí, y esta frase está recontra comprobada, es bastante cierta. Trabajando en compañerismo, en unidad, se logran buenos resultados. Y bajo este principio, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la integración latinoamericana. Pero antes vamos a hablar de unas cositas. Preguntas. ¿Sabes cuántos países lo componen América? ¿Sabes qué significa la OEA? ¿O sabes qué significa UNASUR? Pues si has respondido estas preguntas, genial. Y si no, pues tienes que prestar atención a la información. Y ahí te va, el primer video. Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentarse a muchos peligros. Por ejemplo, a animales salvajes, la furia de la naturaleza e incluso a otros grupos de primitivos. Y por eso ha sido muy, pero muy necesario que se formen grupos o sociedades que trabajen y se defiendan entre sí. Este principio de trabajo en conjunto y organizado hizo posible que surjan las grandes civilizaciones desde la antigüedad hasta nuestros días. Este natural principio de solidaridad, trabajo en equipo o como quieras llamarlo, ha existido en todas las civilizaciones y también entre los países. ¿Para qué? Para crear unión y desarrollo. A mediados del siglo XIX, cuando los colonos españoles y otros europeos estaban de regreso a sus tierras, los nuevos líderes políticos de América tuvieron la iniciativa de integrar a todos los estados de este continente. Veamos cómo empezó todo. El Congreso de Panamá. En el año 1826, apenas 5 años después de la independencia del Perú, el libertador venezolano y por entonces también presidente del Perú, Simón Bolívar, convocó a una reunión en Panamá con el fin de buscar la unión o confederación de los estados americanos en un proyecto llamado Unificación Continental. Pero, ¿fue buena idea la de Simón Bolívar de intentar unificar todo el continente americano? Parece que no para algunos países. Por ejemplo, Brasil, Argentina y Chile no mostraron igual entusiasmo. Pero bueno, el resto de países que sí asistieron al Congreso en Panamá acordaron en crear un ejército y una flota de guerra comunes para enfrentar a ejércitos de otros continentes, intervenir por la paz en conflictos entre países vecinos y abolir la esclavitud. Pero como ya sabes, los conflictos territoriales eran algo típico en el siglo XIX. Y por esta razón, el gran sueño de Simón Bolívar de crear una confederación americana en el que todos estén unidos, se hundió como el Titanic. La integración ha sido un proyecto que han anhelado las naciones latinoamericanas desde que alcanzaron la independencia. Desde el Congreso de Panamá de 1826 se hicieron diversos esfuerzos por lograr la integración, pero no tuvieron mucho éxito. Con los años, el sueño de la integración se fue convirtiendo en intereses políticos y económicos de los países más desarrollados. El objetivo de las naciones fue crear alianzas y convenios comerciales para el desarrollo de sus economías. Primera Conferencia Panamericana. Luego del fracaso del Congreso de Panamá en 1826, ahora Estados Unidos tuvo la iniciativa para lograr la ansiada integración americana a fines del siglo XIX. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque para entonces empezaba a tener mayor influencia política y poder económico en el mundo. La primera conferencia panamericana, realizada en Estados Unidos, asistieron todos los estados del continente, excepto República Dominicana. A diferencia de la conferencia anterior, que consistió en unificar los territorios de América y crear relaciones de paz, el objetivo de esta gran reunión de países fue el de concretar acuerdos comerciales y económicos. Sin embargo, no todos los países estaban de acuerdo, pues nuevamente Argentina y Brasil dudaban del poder que tenía Estados Unidos. Entonces, para evitar que algún país tenga más privilegios que otros, se decidió crear la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que en 1910 se convirtió en la Unión Panamericana. Pero la fecha de vencimiento le llegó a la Unión Panamericana y surgió una siguiente organización, la Organización de Estados Americanos, o también llamado OEA.
se creó en el año 1948 en Colombia, pero por cosas de la vida fue corregida en el año 1967 mediante el Protocolo de Buenos Aires. Nuevamente sufrió modificaciones en 1985 con el Protocolo de Cartagena de Indias, en 1993 mediante el Protocolo de Managua y finalmente unos reajustes con el Protocolo de Washington en 1992. Varios cambios, ¿no? La OEA se creó con el fin de fomentar la paz, la justicia, la solidaridad, robustecer la mutua colaboración y respetar el territorio de los 35 países que lo conforman. ¿Cómo nos han beneficiado estas alianzas? Las alianzas o la integración entre los países sudamericanos o latinoamericanos ha permitido muchos proyectos en pro de la educación, a la salud, tecnologías, el trabajo. Pero ¿qué sucede a veces? Que hay estados que quieren llevarse la mayor parte de los beneficios para sí mismos, por ejemplo los recursos naturales o las exportaciones. Pero a partir del siglo XIX se han desarrollado con mucha regulación y mucha normalidad los tratados, las alianzas y la integración. Veamos más de este tema a continuación. Seguramente habrás visto a dos amigos tuyos enfadados por algún motivo, pero con el pasar de las horas, o bueno, con los días, esa tensión se va calmando y vuelven a ser patas. Lo mismo podemos decir que ocurrió con los países, pero en distintas épocas. Por ejemplo, las guerras entre estados obviamente hizo que las alianzas sean imposibles de realizarse, como en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Por eso, Estados Unidos convocó a una gran reunión llamada Cumbre de las Américas en el año 1994. El objetivo de esta cumbre fue crear un área de libre comercio de las Américas. Cuando hablamos de integración entre los países, no necesariamente involucra integrar a todos los países de una región. Estas alianzas pueden ser entre 2 o 3 estados. Por ejemplo, aquí te muestro algunos acuerdos de integración subregional, como el Mercado Común Centroamericano, el Caribbean Community, el Área de Libre Comercio de Norteamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur. Todas las acciones de integración buscan el beneficio mutuo de las naciones, que puede ser en cuanto a asuntos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, ideológicas, entre otros. En el siglo XIX, los intentos por lograr la integración de países surgieron inicialmente con fines políticos y sociales. En el siglo XX y XIX, nuestro país y el resto de naciones latinoamericanas crearon diversos tipos de acuerdos que contribuyan al crecimiento económico. Henry, ¿sabes qué es la UNASUR? A ver, todo comenzó en el año 2004, cuando se celebró una reunión entre los países de América del Sur en el Cusco. En esta reunión se creó la Comunidad Suramericana de Naciones, con el objetivo de buscar la concertación y coordinación política y diplomática entre los países de la región. Luego de 3 años, en abril del 2007, los presidentes de los 12 países miembros cambiaron el nombre de Comunidad Suramericana de Naciones a Unión de Naciones Suramericanas o UNASUR. La UNASUR busca la armonía en políticas de desarrollo social, acuerdos entre los pactos de Mercosur y la Comunidad Andina, la creciente interacción entre empresas y la sociedad. La UNASUR busca también el desarrollo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y de infraestructura de los países de América del Sur, y lo componen 12 países. La presidencia de la UNASUR recae sucesivamente sobre los presidentes sudamericanos. Algunos presidentes que tuvieron dicho cargo fueron, por ejemplo, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Barra Yagdeo, Fernando Lugo y Ollanta Humala. Finalmente, las políticas de UNASUR se basan en 4 pilares: cooperación política, integración comercial y complementación en productividad, integración energética e infraestructura y desarrollo. Además de la presidencia de la UNASUR, existe también una Secretaría General, la cual se encarga de llevar a cabo las decisiones de los presidentes, así como de realizar las coordinaciones con otras organizaciones.
Ahora es tu turno. ¿Qué presidente del Perú intentó integrar a todo el continente? Simón Bolívar, Ramón Castilla, José de San Martín. Correcto. Por el año 1824, el presidente del Perú fue Simón Bolívar, quien en su afán de fortalecer los lazos de unidad entre los países, convocó a la primera reunión de este tipo, llamado Congreso de Panamá, en el año 1826. ¿Con qué objetivo se creó la OEA? Fomentar la paz, justicia y solidaridad. Crear vías comerciales con bajos impuestos. Frenar los conflictos territoriales entre Perú y Chile. Así es, la Organización de Estados Americanos, o también llamada OEA, se creó con el fin de fomentar la paz, la justicia, la solidaridad, generar la mutua colaboración y respetar el territorio de los 35 países que lo conforman. ¿Cuántos países conforman la UNASUR? 16, 14, 12. La Unión de Naciones Suramericanas, o UNASUR, está conformada por 12 países, incluido el Perú. La presidencia de UNASUR recae sucesivamente sobre los presidentes sudamericanos y el fin de esta organización es fomentar la cooperación política, comercial y social entre los países miembros. Hoy aprendimos que en el año 1826, el libertador venezolano y por entonces también presidente del Perú, Simón Bolívar, convocó a una reunión en Panamá con el fin de buscar la unión de los estados americanos en un proyecto llamado Unificación Continental. A esta reunión se le llamó Congreso de Panamá, el cual no gozó de mucho éxito. En el año 1889, Estados Unidos volvió a intentar la integración americana y convocó la primera conferencia panamericana, al que sí asistieron todos los países del continente. Sin embargo, los países de Argentina y Brasil dudaban de que Estados Unidos tenga mucha autoridad. Por eso se creó un nuevo organismo, llamado la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. En el año 1910, esta organización cambió de nombre a Unión Panamericana y posteriormente dio pase a la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948, conformado por 35 países. La OEA se creó con el fin de fomentar la paz, la justicia, fomentar la mutua colaboración y respetar el territorio de los países que lo conforman. En abril del 2007, los presidentes de los 12 países miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones cambiaron el nombre a esta organización por Unión de Naciones Suramericanas, o UNASUR. Esta entidad busca la armonía en política de desarrollo social, acuerdos entre los pactos de Mercosur y la Comunidad Andina, la creciente interacción entre empresas y la sociedad. La integración debe funcionar en todos los niveles de la sociedad y también en nosotros las personas. Como hemos visto en el tema de hoy, la integración ha ayudado mucho en hacer acuerdos, tratados y en las reuniones para que los países latinoamericanos puedan trabajar en conjunto en pro de la economía, cosas políticas o asuntos sociales. Ahora, ¿en qué otros asuntos nos beneficia la integración? Por ejemplo, para evitar guerras, a favor de luchar contra la contaminación y también para tener una buena regulación de la extracción de los minerales y recursos naturales. Pero ahora, yendo a una escala mucho menor, a una escala individual, ¿cómo crees que deberíamos trabajar la integración individualmente, tú y yo como personas? Pues mediante la integración, actuando con valores, ética, siendo responsables, siendo personas de confianza, logramos que la sociedad pueda crecer, pueda surgir y así generamos un ambiente mucho mejor de crecimiento y desarrollo para todos. Así que no lo olvides, la integración nos beneficia a todos. ¿Sabías que Perú es el principal productor de oro de Latinoamérica? Sí,
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Perú lleva la delantera en la región, donde la mina Yanacocha es el mayor yacimiento de oro de Sudamérica y el segundo más grande del planeta. Mientras que en el ranking mundial, nuestro país se encuentra por detrás de China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá, ocupando el sexto lugar de los principales países productores de oro. Ahora ya lo sabes. El Perú tiene muchos convenios, alianzas, acuerdos con otros países de Latinoamérica y también del mundo entero. ¿Y esto con qué objetivo? Para fomentar la integración en el ámbito político, económico y social. Amigos, y así terminamos el tema del día de hoy, que es la integridad latinoamericana. Que la información te haya ayudado mucho a comprender este tema. Y si no, ya sabes lo que tienes que hacer: preguntar, investigar y seguir preguntando para que todo te quede bien clarito y te saques un 20, ya lo sabes. Nos vemos en una próxima. Sigue la programación de USMP TV y aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la exportación de productos latinoamericanos.